Esto abarcaría la parte ya exploratoria para poder continuar ya con hacer el modelo de Machine Learning con los siguientes parámetros. A ver, perdón. Form, Scikit-learn, linear model import, linear regression, Scikit-learn model selection import, train trace sleep, Scikit-learn Scikit-learn matrix import mean squared, LR cuadrado, error. Listo. Para ser ordenados, usemos comentarios. Voy a definir mis variables predictivas y la variable objetivo. Con X uso mis parámetros que voy a ver en el eje X, que bueno, es edad, género, creo que son todos. A ver, edad. En este caso no tengo que corregir. Tengo que corregir debido a que tengo que quedarme con los, los valores cuantitativos, que es en el que estábamos trabajando. Y es que el sustento tiene que ser numérico y para ello necesitamos data numérica. Eh, Podría transformarse esa info también. He también encontrado documentación en el cual pues algunos parámetros numéricos se pueden cuantificar. Ese sería otro modelo pues, más exhaustivo, en el cual entiendo que se usa pues para ya ajustar, reajustar y llegar a la eficiencia más exacta al 1, al 100% del modelo. Pero bueno, continuando con esto, pues defino las variables objetos, las variables predictoras, perdón, según las variables numéricas que tiene este data frame. A ver, edad, sleep duration, quality of sleep, physical level, stress level, falta la frecuencia cardíaca, y los pasos diarios. Aquí lo que tengo que quitar es la duración del sueño, pues es el parámetro objetivo que queremos ver si en base a esta variable se está ajustando o se está prestando el modelo a predecir las horas de sueño en base a las variables predictoras. A ver, tengo que eliminar esto.
edad, calidad de sueño, physical activity, niveles de estrés, frecuencia cardíaca y pasos diarios. Eso es todo, creo, y ya defino mi variable y. Mi variable dependiente, no, perdón, mi variable, claro, mi variable dependiente, ya que el objetivo es ver el rendimiento del modelo predictivo en base a estas variables independientes para ver la predicción de la variable dependiente en base a una regresión lineal, en base a una recta, en base a la ecuación de una recta. Corremos esto, no debería haber problemas. Eh, y toca separar, hay que darle estos comentarios para ser más ordenado, separar los datos de prueba versus los de entrenamiento. Defino X, ya me ayuda con la previsualización llenándolo Xtrain, que se va a usar para entrenar, Xtrain, Xtest, que son los valores con el cuales se va a testear, Ytrain, Ytest, igual a esta función, train test sleep, usando estos parámetros, xy test size de 0.2, random state de 42. El tema que es que con estos parámetros es lo siguiente. X alude a las variables dependientes que se va a usar, Y a la variable, perdón, X alude a las variables independientes que se van a usar de este data frame, Y alude a la variable dependiente del data frame que definimos que va a ser las horas de sueño, la duración del sueño. Y bueno, el test size de 0.2 significa que pues yo voy a usar el 20%, o mejor dicho, voy a dividir la data en un 20%, 0.2 o sea, y 80%, un 80-20, de los cuales el 80% de los datos se van a usar para entrenar un modelo, el modelo de Machine Learning. Y en base a ese modelo voy a, mejor dicho, el programa va a usar su propia regresión lineal, su propia ecuación. Y en base a esa propia ecuación que el sistema ha armado con esa data con ese 80% de la data, va a ser un comparativo, un A/B testing, comparando los resultados usando ya el 20% restante que se va a usar para comparar. Y en base a eso, pues, comparando la, las variables predictivas con el 20% que se separó para hacer un testeo, es donde se va a definir con estos parámetros el rendimiento, las variaciones cuadráticas y bueno, principalmente el rendimiento del modelo. Y a ver, veamos. Ya, a ver, tengo esto. Y bueno, el random states, por lo poco que tengo entendido, es más que nada para que
este muestreo del 80% y 20% sea algo estático y no se mueva, o mejor dicho, no tomen otros valores, el modelo no tome otros valores al momento de correr otra vez el código, sino que sea estático la selección de esta muestra grande de 80% y que se trabaje con esos mismos datos, independientemente de cuántas veces se corra el modelo, y no variar los resultados, ya que se estaría ensuciando la prueba y el rendimiento del modelo predictivo de Machine Learning. Bueno, creo el modelo ya, creo y entreno el modelo, crear y entrenar. Model ya me ayuda llenándolo. ¿Qué pasó? A ver. Model Selection. A ver. Model Selection. Linear Regression. Uso una parte para entrenar, como habíamos dicho. Llamo el mismo Model Selection, pero esta vez uso el método fit.fit con los parámetros train que ya habíamos definido con anterioridad. Predict. Y continúo ya prediciendo. Y también separo una variable. La variable se va a llamar gpredict, donde igual va a ser igual al modelo seleccionado de regresión lineal, y voy a usar el método predict usando como parámetros los xtests para que me bote una data, unos registros gpredict. O sea, ¿cómo decirlo? El xtrain y el gtrain se pudo armar una regresión lineal, y pues con esa regresión lineal con esa ecuación de la regresión lineal voy a calcular los valores que separé, pero esta vez los x a usar van a ser los xtest, perdón. Y ya con esa ecuación evaluada en base a los xtests voy a tener mi gpredict. Y pues como dije, con el gpredict ya voy a poder pues comparar, hacer un comparativo gpredict versus el gtest, a ver cuánto es el rendimiento de dicho modelo que se ha trabajado. Ya lo compilé y no tuve errores. Y bueno, una vez ya definido estos errores, una vez ya definido ya este código sin errores, toca pues definir las métricas. From scikit-learn metrics import. A ver, vamos a ver si es lo que necesito. Import min absolute error. A ver, necesito el min square error, lo tengo. R cuadrado score, min absolute error y el root min squared error as error.
Ya toca simplemente definir lo que yo quiero. Aquí está. Creo que es esto. R squared va a ser R2 score. Y como se puede observar, va a ser el comparativo entre, como podemos ver los parámetros, estas variables van a ser el comparativo entre los y-tests, que son los que se separaron en ese 20%, versus los y-predict, los y-pred, que son los y que se calcularon en base a la regresión lineal predictiva de Machine Learning que se hizo. Y esa data, esa ya mini data, que es del 20%, se va a evaluar. Vamos a evaluarlo y hay que seguir viendo las demás variables a ver si hay alguno que otro detalle, aunque no debería haber alguna observación debido a que se autorrellenó con ayuda del collab, pero no está de más siempre ver. Continuamos con el print, pues ya para imprimir, para que se impriman los resultados. R cuadrado, MAE, MC, RMC. Entiendo que no hay errores y ya está. Lo siguiente que me bota son los resultados. Podemos ver dos cositas que considero más importantes, que es el R cuadrado, que mide qué tan bien es el modelo, qué tan bien se ajusta el modelo a o se presta a predecir datos, y que bueno, un R cuadrado mucho más cercano a uno, y que bueno, que uno eh, es matemáticamente imposible que haya un R cuadrado igual a uno. Ya sería un modelo muy ideal con una data que se presta para que sea uno y que ya no sea algo muy real, creo yo. Y que bueno, volviendo al tema, pues un R cuadrado cercano a uno al 100%, pues significa que el modelo explica la mayor parte de la variabilidad entre las variables dependientes. Y bueno, el MAE, el Mean Absolute Error, que bueno, este pues representa el error medio absoluto en español. O sea, eh, es el promedio entre los parámetros que, ¿cómo decirlo? Entre comillas, la distancia, por decirlo así, la diferencia entre las variables predictoras que se obtuvieron en base al modelo de regresión lineal versus los valores reales que se separaron en ese 20%. Como se puede observar, y esto claro está en valor absoluto, ¿no? Y como se puede observar es algo cercano a cero, que es lo ideal, ¿no? Como comenté, pues mientras más cercano a cero, mejor, pero ya si es cero, es un modelo ya muy ideal, que no sería tan real o presto a usarse en la realidad, o mejor dicho, que no sería presto a encontrarse en la realidad al modelo de analizar data frames. Y ya está, ¿no? El mean square error también es un valor cercano a cero. El root mean square error también es un valor cercano a cero. Y pues como decía, este modelo pues es un modelo bueno, tiene un muy buen rendimiento predictivo ya que tiene un 81%. Como comentaba antes, este pues inclusive se podría ajustar mucho más, ajustar unos puntos más altos para tener un mejor R cuadrado, un mejor ajuste al modelo mediante pues como decía
eh, volviendo las variables cuantitativas en cualitativas. Por ejemplo, también vi en una documentación en Kaggle, eh, que, ¿dónde estás? A ver, que la presión arterial, la presión de la sangre, se podía también convertir esta columna en dos columnas, en dos variables, donde cual pues una es el sístole y diástole, si mal no recuerdo, y bueno, ya tendríamos dos columnas con dos variables numéricas y ya no una sola columna que blood pressure, presión arterial, presión de la sangre, si la memoria no me falla, es un objeto. Convertir esta variable objeto en dos numéricas que también podría usarse en este modelo pues para tener más data, más números y en base a ello pues que se ajuste más y que sea ganar unos puntitos, ¿no? Ganar unos puntos más grandes en el R cuadrado, que igual fuera de ello pues como se observa con lo que se trabajó pues ya tenemos de por sí un muy buen rendimiento con un 81%, que es un modelo que sí ayuda a predecir y que se ajusta. Tiene un muy buen porcentaje este modelo de Machine Learning.